Voy a dedicar unos 20 minutos a terminar el tema pasado y continuamos a lo que me están pidiendo, no es poner literales o simbólicos, de acuerdo a la agenda. Ahí dice que estos 4 ángeles estaban de pie, ¿verdad?, sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos. Ahora, voy a leer lo que dice la hermana White. Dice: el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. ¿Por qué los pioneros adventistas, especialmente la hermana White, hablaba de que el tiempo del sellamiento es muy corto? ¿Cuántos años hace que esto se escribió? En 1848 se tuvo la primera visión del sellamiento. En 1848. ¿Y por qué ella dice que es muy corto? Si fuera muy corto, entonces ya hubiera acabado el sellamiento, ¿cierto? Y dice: y pronto terminará. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y que iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos. Y miren lo que pasó en Primeros Escritos. Cuando usted hable Primeros Escritos, ahí tiene la fecha 1855. Mire, dice que los 4 ángeles tenían el poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. ¿Cuándo sucedió eso? Inmediatamente después del chasco. Estaban a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos, cuando los 4 vientos iban a soplar, o sea, ya estaban a punto ya de los vientos soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin qué, hermanos, sin sellar. O sea, ¿estaba listo el pueblo de Dios? ¿Estaba firme en la verdad presente, tanto intelectual como espiritualmente? ¿Lo estaba? Porque eso es el sellamiento, ¿sí o no? Pero no se completaba el número de los 144,000. Porque ahí dice: y alzando las manos hacia su padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. ¿Por quiénes? Por los que estaban sin sellar. ¿Eran el remanente? Sí. ¿Estaban firmes en la verdad que Dios le había dado al remanente? No. Intelectual, espiritualmente no, estaban sin sellar. En consecuencia, como el pueblo remanente no estaba listo ni estaba sellado en ese tiempo, después de 1844, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. ¿Y cuál era el número de los sellados? ¿100 qué? 144,000. Ahora, ¿cuántos, los que han leído la historia adventista, verdad? ¿Cuántos han leído la historia del movimiento adventista 1840, 1850, 60? ¿Cuántos adventistas eran ahí? Eran poquitos. Hasta el año de 1900 más o menos eran 70,000 adventistas. Entonces, ¿era el propósito de Dios que el pueblo fuera sellado inmediatamente después de 1844? Sí. ¿Que se completara el sellamiento de los 144,000 después de eso? Sí. Ese era el propósito. Pero como no estaba sellado, se retrasó. Mira lo que dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, es decir, el gran chasco, su fe fue probada como lo fueron los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces habrían visto la salvación de Dios. Si todos los que habían trabajado unidos ¿habían trabajado qué, hermanos? Unidos en la obra de 1844, hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel. ¿Quién no lo recibió? Ahí está en Primeros Escritos. Hubo un gran predicador que no lo recibió. ¿Cómo se llamó? Guillermo Miller. ¿Sí? Entonces, hermanos, empezó la desunión. Y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo. ¿Eso cómo se llama?
cuando se va a proclamar el mensaje del tercer ángel en el poder del Espíritu Santo. Fuerte pregón, exactamente, hermano Max. Fuerte pregón. O sea, el fuerte, todo lo que nosotros esperamos que se va a dar, ya se hubiera dado. Fuerte pregón. Mira lo que dice: raudales de luz habrían sido derramados por el mundo. ¿A qué le parece eso de Apocalipsis por ahí 18? ¿Qué dice? ¿La tierra será qué? En el fuerte pregón. La tierra será alumbrada con su gloria. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. ¿Cómo se llama eso? La última ¿qué? Advertencia. ¿Te das cuenta? La obra final se habría consumado. ¿Cuál es la obra final en el santuario? Y la obra final se llama la intercesión de Cristo. Es el sellamiento ¿de qué? De los 144,000. Y la obra final aquí en la tierra es la conversión de los 144,000. ¿Sí? Porque dice la sierva del Señor que llegó un ángel al cielo y le dijo: están sellados y numerados los santos, y Cristo deja caer el incensario. Esa es la terminación de la obra final. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. ¿Cuándo? Inmediatamente después del chasco. Inmediatamente después del chasco. No era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que Él quería era conducirlo a tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de ¿qué, hermanos? De incredulidad. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad lo separó de Dios, como se negara a hacer la obra que Dios le había señalado. ¿Cuál era la obra que Dios le había señalado al pueblo adventista después del 44? ¿El mensaje de qué? Del tercer ángel. Pero dice que no se unieron ya en el mensaje del tercer ángel. Y hermanos, eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere el espíritu de profecía, la Biblia, Dios en su Biblia, el espíritu de profecía. Debemos tener una unión concienzuda. No es porque yo venga a decirle vamos a unirnos, ustedes van a decir sí. Debemos tener una unión concienzuda. ¿En qué nos vamos a unir? Debe haber un estudio, no apresurado, pero sí profundo de la palabra de Dios. Y apresurado no me refiero es que no hay necesidad. Hay necesidad de una unidad doctrinal, hay necesidad de un orden evangélico en la iglesia, hay necesidad de que todos tengamos el mismo pensar, el mismo sentir en el mensaje del tercer ángel, lo que es y lo que no es el mensaje del tercer ángel, hermano, porque si ellos no se unieron en el mensaje del tercer ángel, eso retrasó el sellamiento, ¿sí o no? Eso retrasó el sellamiento, y ahorita le voy a leer una cita textualmente que dice que el sellamiento quedó retrasado porque no hubo unidad en el tercer ángel. Y ahora pregunto, hermanos, ¿estamos unidos en el mensaje del tercer ángel? No. Exactamente. Entonces, ¿quiénes somos los que estamos retrasando el mensaje del sellamiento? Nosotros mismos. Dice, como se negaran a hacer la obra que Dios les había señalado, aquí viene el asunto, y cuidado con esto, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Entonces, ¿habrá otros que sí se unan? Si nosotros no nos unimos, otros se van a unir. Pero podemos tener la oportunidad de unirnos. ¿Tenemos el tiempo para hacerlo? Sí. ¿Tenemos los libros? Sí. Ahora, ¿que le queremos dar tiempo? Bueno, los hermanos saben cuántos escucharon la invitación. No solamente este congreso, ha habido invitación a muchos más congresos. Ha habido invitación a estudiar, a leer, a escudriñar las escrituras. Pero compré una finca y tengo que estar allí. Pero me casé y tengo que atender la esposa. Pero tengo unas casas. ¿Me explico lo que dice la parábola, hermanos? ¿Sí? No puedo, yo quisiera traer todos los libros que tengo en casa. Y traer y pasar y decirle, hermano, mire, vea, investigue, aquí está. Pero a veces me es imposible traerlos. Tengo un conflicto en los siglos de 1913. Ahora aquí viene la cita. ¿Cuántos han escuchado del libro Eventos del Tiempo del Fin? ¿Sí han escuchado? Pregunto esto para que vean que sí existe, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, es que ese libro sabrá. Bueno, qué bueno que aquí hay 2 o 3 testigos y con el testimonio de 2 o 3 testigos se establece un asunto. Amén. Este libro, ahí dice literalmente que el sellamiento se retrasó.
¿El sellamiento de quién? De los 144,000. ¿Era el propósito de Dios tener sellado los 144,000? Inmediatamente después del chasco. ¿Cómo? Proclamando unidamente el mensaje del tercer ángel. ¿Qué es lo que van a hacer los 144,000 al final del tiempo? En unidad proclamar el mensaje del tercer ángel, pero con el poder de Dios, con la lluvia tardía. Leo la cita, vamos a leerla y les comento. Esta cita que voy a leer es de una iglesia que la hermana White le manda una carta y esa iglesia quiere hacer su voluntad y no quiere hacer la voluntad de Dios. Esa iglesia está toda desunida, aún así la hermana White les manda carta de amonestación, porque qué grande es Dios, hermano, que aún a pesar de ver una iglesia desunida, Pablo le dice, miren, hablen todos la misma cosa, los corintios estaban desunidos. Esa iglesia que le manda a decir la hermana White esto, y es, a lo que yo sé, a lo que he estudiado, puede ser que haya otras citas, pero es la única cita que he encontrado donde la hermana White literalmente dice, por la necesidad, bueno, ahí lo van a leer. Yo entiendo así que la iglesia no quiere hacer la voluntad de Dios. El sellamiento se retrasó. Sí, miren, aquí está. Vamos a leer la cita. Dice así. El Señor Dios es un Dios celoso. Sin embargo, soporta largamente los pecados y las transgresiones de su pueblo. ¿En qué generación? Allá con Pablo, allá con los en el Mar Rojo, también con ellos, pero dice en esta generación. En el desierto. Si el pueblo de Dios hubiera caminado en su consejo, la obra de Dios habría avanzado. Los mensajes de la verdad habrían sido llevados a todos los pueblos que habitan sobre la faz de la tierra. Si el pueblo de Dios le hubiera creído y hubiera sido hacedor de su palabra, si hubiera guardado sus mandamientos, mira lo que dice, el ángel no habría venido volando. Aquí te está hablando del ángel de Apocalipsis 7. No habría venido volando por el cielo con el mensaje a los 4 ángeles que iban a soltar los vientos para que soplasen sobre la tierra, diciendo detener los 4 vientos para que no soplen sobre la tierra hasta que yo haya sellado a los siervos del Dios de su frente. Mira nada más, si el pueblo de Dios, leo otra vez, si el pueblo de Dios le hubiera creído y hubiera sido hacedor de su palabra, si hubiera guardado sus mandamientos, el ángel no hubiera venido a decir, detén los vientos, detén los vientos. Hermanos, este mensaje es solemne, porque entonces, ¿a quién debo de mirar? ¿A quién debo de ver? Como se puede decir así, como el causante de que el sellamiento se ha retrasado. ¿A Dios? ¿Saben lo que he escuchado en la organización? Allá dicen, Dios va a venir, esté sellado o no esté sellado el pueblo. Incluso han escrito un libro, en inglés dice, He's coming ready or no. Él viene listo o no estés listo. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Él va a venir cuando estén listos los últimos sellados. Y lo dice el Espíritu de profecía, cuando el pueblo de Dios refleje el carácter de Cristo, entonces vendrá Él a reclamarlos como suyo. Amén. Habrá un pueblo que refleje el carácter de Cristo, que es la justicia de Cristo, que es la justificación correcta por la fe. Amén. Habrá un pueblo que lo refleje en su vida. Amén. Y cuando Él lo esté reflejando, va a decir, allí están sellados, voy por ellos. Pero eso es lo que significa si hubiera guardado sus mandamientos. ¿Cómo se guardan sus mandamientos? Por la justicia de Cristo. ¿No es así? Así es. La ley de Dios se guarda por la justicia de Cristo, no por mi justicia, no por mis méritos. Si el pueblo hubiera caminado en la justicia de Cristo, y por eso, hermanos, al diablo le interesa que el pueblo de Dios tenga diferentes conceptos de justificación por la fe. Unos dicen, yo nada más creo, pero no obro, no hago nada. Yo nada más creo que Cristo, la perfecta justicia de Cristo, pero yo sigo yendo al cine, yo sigo viendo películas. Esa es una falsa justificación. La justicia de Abraham, dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero Abraham, cuando le fue contado por justicia, fue que creyó y en su mente él ya estaba fuera de Ur de los Caldeos. Amén. Lo único que hizo sus manos y sus pies es lo que él estaba convencido y agarró y salió. Amén. Cuando la justicia viene a nosotros, nos hace tomar decisiones en nuestra vida. No es una teoría, pero se ha enseñado
se ha enseñado. Y eso está tanto en el mundo evangélico, en el mundo de la corporación, en varios ministerios de sostén propio, se ha enseñado que lo más importante es como tener una teoría, pero que esa teoría no afecte mi vida y yo seguir viviendo como el mundo vive. Hermanos, el mensaje del sellamiento es un mensaje de cambio, de análisis de qué queremos. Porque entonces no es tanto el papado y la ley dominical, y no es que no piensen que estoy yo minimizando el papel del papado en la profecía, no. Aquí dice que era el pueblo remanente que no quiso ser sellado. El papado no te impide que tú seas sellado. El papado, el falso protestantismo no nos impide que nosotros seamos sellados. Esas son las trampas del diablo y de Satanás para que nosotros caigamos en esos engaños de ellos. Pero ellos no están aquí en la mente para que nos impida a nosotros decidir por la verdad y vivir en la justicia de Cristo. Uno lo decide a diario, lo que vimos hace rato. Pero mira lo que dice aquí. Si el pueblo de Dios hubiera caminado, hubiera creído y hubiera sido hacedor de su palabra, ¿sí? Hacedor de su palabra. Entonces el ángel no habría venido. El ángel no habría venido a decir detén los tiempos, porque el pueblo de Dios hubiera ya estado, ¿qué, hermanos? Listo para el sellamiento. Pero como el pueblo es ¿qué? Desobediente. A ver, vamos a hacer un examen. Desobediente, ¿por qué? Dice, predica el mensaje del tercer ángel. Bueno, si alguno adora a la bestia. ¿Y qué es la bestia? El papado, el papa. Y todo lo que abarca la bestia, el domingo, las fiestas paganas, el día del Valentín y todas las tradiciones. Pero eso como que toca acá. Y todavía es tan sutil que lo llena de chocolates a los jóvenes y osos. Fíjense cómo es el asunto. ¿Cómo es el asunto? Que toca nuestros afectos para evitar ser sellados. Hermanos, la Biblia es clara. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es clara la palabra de Dios. Pero gloria a Dios por los que han salido de la apostasía omega y caminan en obediencia al Señor, porque sí los hay. Amén. Y Dios sabe que sí los hay. Una vez Elías se equivocó. Una vez Elías dijo, yo soy el único, el remanente número uno. Y el uno y no más hay uno. Y dijo, Dios, no, espérate. Tú eres uno de los 7,000. Elías hizo un censo. Le dijo, yo solo he quedado, Señor. ¿Y saben qué dice la hermana Juay? Esos 7,000, ¿por qué habían quedado firmes y fieles? Porque habían sido parte de las escuelas de los profetas que había levantado Eliseo. ¿Y qué se enseñaba en la escuela de los profetas? Poesía bíblica, profecía, historia del pueblo de Dios. Y eso servía como un ¿qué? Cerco contra la apostasía, dice la hermana Juay. ¿Y en qué hemos sido desobedientes? Dios nos ha dicho desde hace tiempo, escuelas de sostén propio, donde se enseñan las mismas verdades que libraron a esos 7,000 de doblar la rodilla ante Baal. Pero seguimos la misma copia de la organización. Y eso, lo que le estoy diciendo, lo tengo escrito por el tiempo. A tanta cosa que quisiera compartir con ustedes, hermanos. Pero como el pueblo es desobediente, ¿qué más? Ingrato. Cuando se trata de venir a dar gracias a Dios cuando empieza el santo sábado, ¿por qué no está tan lleno como de las 11 a las 12 el sábado? ¿No somos ingratos? Seguimos con lo mismo de allá donde salimos. Aquí queda el anciano y en su corazón llora. A mí me ha tocado hablar con ancianos que lloran, hermanos. Lloran porque aún su propia familia no los acompaña a recibir el sábado. Su propia iglesia no los acompaña a recibir el sábado.
Y a veces me dicen, lloro aquí con usted, porque no puedo llorar con la iglesia. Y digo yo, ¿y si el anciano llora? ¿Cuánto no llorará Cristo? ¿Por qué me convierto en ingrato? Porque después de haber estudiado, entendido más y más verdad, sigo que no tengo tiempo el viernes para recibir el sábado. Impío. ¿Qué es lo que hace el impío allá afuera? El pueblo de Dios se ha convertido en las mismas costumbres, en las mismas transgresiones de los de allá afuera. ¿Cómo Dios puede sellar a un pueblo que tiene el nombre de remanente, pero es ingrato e impío? ¿Puede o no puede? No puede. Entonces dice, pero como el pueblo de Dios es ingrato, impío, como lo era el antiguo Israel, el tiempo se prolonga para que todos puedan oír el último mensaje de misericordia proclamando a gran voz. Qué interesante es Dios. Mira, mientras le doy una oportunidad a mi pueblo que se arrepienta, bueno, también extiendo la oportunidad a los otros. Pero no es el plan de Dios. El plan A, si podemos decir. La obra del Señor ha sido obstaculizada, el tiempo del sellamiento retrasado. No es Dios, somos nosotros. Cuando Dios dice, quiero jóvenes misioneros, hermanas misioneras, hermanos misioneros, unidos en el mensaje del tercer ángel, que vayan a cada ciudad, a cada pueblo, que le pongan todas las ganas a la predicación, a levantar iglesias. Decimos, tengo un plan para mi vida. ¿Cuál plan para nuestra vida más grande podemos tener que entregar nuestra vida a la predicación del mensaje? En convertirnos en misioneros del mensaje de la última advertencia. ¿No es el plan más grande? Porque el día en que todos nos dediquemos a predicar unidamente el mensaje del tercer ángel, ¿sabe qué va a pasar? Seremos visitados por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convertirá en misioneros, iremos a todas las partes del mundo, se predicará este mensaje y Cristo viene pronto. Pero tenemos miedo de entregarnos a Cristo al 100%, porque decimos, ¿de qué me voy a vestir? ¿Y de qué voy a comer? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y quién me va a mantener? Entonces no me entrego al 100%. Pero cuando nos entregamos al 100%, Dios dice, eso era lo que quería. Yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar de vestir. No te dejaré, mira, si los pajaritos salen a cantarme y ya tienen su alimento allá. Ahora, si tú sales a predicar más que un pájaro, tú ya tienes tu alimento. La duda, la incredulidad, el tiempo del sellamiento retrasado, muchos no han oído la verdad, pero el Señor les dará la oportunidad de oír y convertirse. Es decir, Dios está aprovechando ese retraso que el pueblo de Dios hace para que otros escuchen ¿qué? Dice, Dios, pero el Señor les dará la oportunidad de oír, muchos que no han oído la verdad. Oye, Señor, yo ya oí la verdad, pero estoy retrasando el sellamiento. Mira, pues se la voy a dar a otros. Le voy a dar la oportunidad a otros para que la gran obra de Dios siga adelante. Entonces, en la práctica fue así. Voy a pasarme eso. Si después del chasco el pueblo hubiera hecho la voluntad de Dios, los 144,000 hubieran sido sellados. Y aquí pongo que en ese tiempo estaban los pioneros vivos en ese tiempo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, estaban los pioneros vivos. Y por eso es que por eso aquí murió la hermana Hastings, aquí murieron otros. ¿Y fueron sellados? Sí, porque está escrito que fueron sellados. ¿Pero se completó el número? No, porque si se hubiera completado, Cristo ya hubiera venido. Y cantamos, cuando suene la trompeta en el día del Señor. Pero nos falta ir a dar folletos y llenar de folletos de esa trompeta. ¿Me explico? Hermanos,
Dios nos levantó como ministerios de sostén propio para ir a cada nación, tribu, lengua y pueblo y llenarlo de la última advertencia. Una vez me encontré con una familia en México. Una familia. Y supongamos que es el departamento de aquí. Y me dice, hermano, quiero decirle que en 5 años hemos visitado cada pueblo y hemos dejado en cada pueblo cientos y cientos de folletos. Pero México tiene 32 departamentos y ellos solo lo hicieron con 1. ¿Pero qué pasaría? No se completó en ese tiempo, hermanos, el número de los sellados. Vino 1888. Dice la sierva del Señor que es como si hubieran crucificado a Cristo porque no aceptaron la justicia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cierto? Y le preguntarán, ¿qué señas son estas? Con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Eso se volvió a cumplir en 1888. Se rechazó en lo general la justicia de Cristo. Ese don tan precioso. Cristo dice, ¿piensas en la victoria del pecado? Te regalo mi victoria. ¿Piensas en la obediencia a la ley de Dios? Te regalo mi obediencia. ¿Piensas en el perdón total de tus pecados? Te regalo mi justicia. Se rechazó ese mensaje en el 88. Y también, y si se hubiera aceptado, si hubiera dado el fuerte pregón, si hubiera completado el sellamiento de los 144,000 y Cristo hubiera venido. El espíritu de profecía nos dice cuándo va a empezar el sellamiento de los 144,000. Él lo dice. Ahora, me gusta porque en inglés es más claro. Porque aquí dice, especialmente en la obra final, y me fui a buscar el inglés, porque en inglés dice closing word. No es lo mismo obra final que closing word. Closing es que se está cerrando la puerta. Eso es así. Se está, ¿qué? Cerrando la puerta. Aquí nosotros diríamos, se está cerrando la puerta de la gracia. ¿Sí? ¿Cuándo van a aparecer el sellamiento entonces de los 144,000? En la obra final, que se hace en favor de la iglesia. En el tiempo del sellamiento de los 144,000. Y que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Closing word. Y hay un artículo, por el tiempo no lo voy a mostrar, pero hay un artículo de la hermana White en una Review and Herald, ¿o quieren que lo muestre? Es que miren, hermano, cuando puedo hablar de los números, y podemos estar en acuerdo, no en desacuerdo, pero hay escritos pues, pero para mí lo más importante es esto. ¿Cuándo lo ubicamos? ¿Cuándo Dios quiso? ¿Y cómo me debo de preparar? Amén. Le dije, Señor, ayúdame. Aquí dice que especialmente en la obra final, en inglés, closing word, en el tiempo del sellamiento. Tú me estás dando un tiempo del sellamiento, se llama la obra final que le das a la iglesia. Bueno, y tú te vas al conflicto de los siglos. ¿Y qué dice el conflicto de los siglos? El mensaje final de Dios. ¿Lo has visto? Así dice. Entonces, busqué, porque este es asunto, y hermanos, les invito, hagan lo mismo, hagan grupos de estudio, analicemos las citas de la hermana White, investiguemos, preguntémosle a ella misma. ¿Y saben qué va a pasar, hermano? Se acabarán debates y divisiones, y empezará la unidad en la doctrina, en el mismo pensar, en el mismo carácter de Cristo. Amén. Entonces, está esta cita que está por aquí, incluso aquí está toda la carpeta que traemos los temas para compartir con ustedes. En esta carpeta, aquí está Review and Herald. Apúntenlo, es octubre 14, ustedes lo pueden bajar, de 1904, y ahí tiene todo un capítulo titulado A the Closing Word. Dice, ella misma dice que ahí empezará el sellamiento de los 144,000. Entonces digo, bueno, pues tenemos que investigar cuál es el closing word, es decir, la obra final. Y aquí está, mira, hermano, las mismas palabras que ella dice. Vemos delante de nosotros una obra especial.
Debemos orar ahora como nunca antes por la guía del Espíritu Santo. Busquemos al Señor de todo corazón para que lo encontremos. Hemos recibido la luz del mensaje de los 3 ángeles. Y necesitamos decididamente ponernos al frente y tomar nuestra posición del lado de la verdad. Ya es hora, hermano. En la última hora, los 144,000 tomarán una posición clara, distinta de todo el error y definida por la verdad. Ahora, por eso les van a decir que ustedes se creen que ya son santos, que ya son salvos. Y les van a decir toda clase de cosas. Pero usted no está siguiendo lo que dicen de usted. Usted está siguiendo a Cristo Jesús. Amén. Y luego dice aquí, the 14th chapter of Revelation, el capítulo 14 de Apocalipsis, es un capítulo de profundo interés. Esta escritura pronto será entendida en todo su significado. O sea, ¿qué quiere decir? Que aún todavía no entendemos el mensaje de los 3 ángeles. Y hermanos, que nunca en nosotros haya el pensamiento de, ese niño va a predicar, ¿para qué voy? Ese joven va a predicar. Ese hermano nuevo va a predicar. Hermano, porque Dios puede usar a ellos para enseñarnos verdades, siempre y cuando ellos se basen en la Biblia. Y en una así dice el Señor. Entonces dice, esta escritura pronto será entendida en todos sus significados. Y los mensajes dados a Juan el revelador, es decir, de los 3 ángeles, serán repetidos con una importancia distinta. Amén. Cargados de significado distinto. Y ahora aquí empieza. Las profecías en el capítulo del 18 de Apocalipsis pronto serán cumplidas. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel va a venir del cielo teniendo gran poder y la tierra será alumbrada con la gloria. Allí empieza la obra final de la iglesia y ahí empieza el sellamiento final de los 144,000. Dios quiso que fuera allá. Dios quiso que después fuera en el 88. Dios quiso que fuera. Pero el pueblo fue el que no quiso. Pero ahora Dios dice, bueno, voy a trabajar de una manera distinta. Voy a derramar mi Espíritu Santo. Amén. Voy a permitir que el papado y el falso protestantismo en los Estados Unidos pongan la ley dominical. Lo voy a permitir. Y poniendo la ley dominical, voy a derramar mi Espíritu sobre aquellos que hayan estado viviendo y creyendo el mensaje del tercer ángel. Porque el fuerte pregón es para darle fuerza al mensaje del tercer ángel. No es para darle fuerza a la historia de Zaqueo. ¿Me explico? Porque muchos viven con leche. Pablo dijo así, ya no es leche, ya es alimento sólido, pues. Es para darle poder al mensaje del tercer ángel. Y hermanitos, aquí todos podemos estar de acuerdo en el mensaje del tercer ángel, si lo estudiamos a profundidad. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿y qué es la imagen? La hermana Juay dice, ¿quieres saber qué es la imagen de la bestia? Vete a ver cómo se formó la bestia. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, aceptó costumbres paganas, ritos paganos, todo pagano. Si tu grupo está con cosas paganas, porque es lo mismo tu grupo o la organización, si está con paganismo, también se está corrompiendo, hermano, ese es el asunto. Aunque te digan que tú critiques a todos los demás, esa es la realidad. Y aceptó costumbres y ritos paganos, ya no tuvo el poder de Dios. Pero para seguir dominando las conciencias, ¿qué dice? Buscó la ayuda del poder civil. Entonces el fuerte pregón vendrá a decir, cuidado con la imagen, cuidado con la unión de iglesia y Estado. Eso implicará, hermano. ¿Sí? Entonces, si estamos de acuerdo, todos vamos a predicar lo mismo y el Espíritu Santo descenderá sobre nosotros. El Espíritu del Señor will so graciously bless consecrated human instruments. El Señor, el Espíritu del Señor, la tercera persona de la divinidad, yo creo eso, amén. El Espíritu del Señor
con todas sus gracias bendecirá a los instrumentos consagrados, que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y agradecimiento, llenarán la tierra con el conocimiento de Dios y con su gloria, que no tiene palabras para decir cómo es su gloria, así como las aguas cubren el mar, así será la tierra cubierta con la gloria de Dios. Amén. Allí comienza el sellamiento de los 144,000. Ahí, hermanos. Porque eso es. Y no lo voy a leer todo el artículo, mira nada más. Ah, claro, ¿quiere la página? Es cierto, usted me había pedido, ¿qué? ¿La página? Este es octubre 13 de 1904. Ajá, página 7. Advent Review and Sabbath Herald. Y eso es lo que hacemos nosotros en este mensaje de adventistas historicistas. Estudiamos, animamos a todos a estudiar, a los jóvenes a estudiar, a las señoritas, a los niños a estudiar, a los hermanos grandes a estudiar. Porque puede ser una verdad que él encuentre que yo no sé. Y eso me pasó una ocasión. Les digo rápido. Una ocasión enseñé a un hermano a estudiar la Biblia, el Espíritu de Profecía, a investigarlo en internet, en los escritos de Elena White, en la aplicación. Y una vez me llama y me dice: hermano, ya descubrí qué es el silencio de media hora del séptimo sello. Y yo en la verdad no lo había descubierto. Yo no lo había descubierto, hermano. El hermano habla otro idioma, habla chontal, es un idioma del sur de México, así como ustedes aquí hablan quechua. Ustedes pueden ser usados por Dios para descubrir verdades también, hermanos. Dios puede usar a cualquier ser humano que busque la verdad. Y sé que lo ha estado haciendo. Y ánimo, y sigan para adelante, porque solo va a usar en el fuerte pregón a los niños, mujeres, hombres consagrados. Amén. Porque quizá les habían dicho que nada más eran hombres de 20 años para arriba. Hay una enseñanza por ahí que los sellados no pueden ser mujeres, que solo para hombres. Ajá. Pero hermano, ahí está el escrito. Esa es la obra final. Dice que serán llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Pero cuándo? Cuando lo dice allí, proclamando, ¿qué? Proclamando un mensaje claro y unido, el tercer ángel. Y hermano, o sea, si ya está escrito, ¿qué nos toca? Exhortarnos unos a otros. Vamos a hacerlo, porque si no lo hacemos, dice que entonces va a buscar otros. Señor, aquí estamos esta noche. Queremos unirnos. ¿No es así, hermanos? Queremos buscar una unidad, no en emociones, sino en un estudio detallado de tu palabra. Y queremos salir y proclamar todos el mismo mensaje. The Closing Word abarca del el inicio del fuerte pregón al término de la gracia. Abarca de allí. Cuando uno lee ese artículo ahorita por el tiempo no lo puedo leer todo. Pero allá en México, y les recomiendo eso, los ancianos nos dedicamos una semana a ir a estudiar temas que nos inquietan. La comida pasa a segundo término. Es decir, que sí comemos, claro que sí comemos. Pero si un hermano está presentando algo, éntrele, sígale, hermano, sígale, venimos a eso, venimos a estudiar. Tampoco somos intemperantes, me explico. Pero la sierva del Señor tiene una cita, no me acuerdo dónde está, pero ella dice: lo que a nosotros nos costó años aprender, les costará meses aprender a otros. Meses aprender. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Miren lo que está aquí. Dice aquí. Disculpen ustedes que a veces no me da tiempo para tanta cosa que uno quisiera presentar tantas citas. Pero este es cartas y manuscritos
carta a Stockbright y Louisa M. Howland. ¿Sí? Si alguien tiene duda, por ahí le digo dónde está, pero es una carta, Manuscript and Letters. Mire qué es lo que Dios quiere y cómo quiere Dios que trabajemos. Hermanos, si de aquí salen 3 o 4 creyendo eso, Dios los puede bautizar con su Espíritu Santo y remover al mundo. Amén. Mire lo que está escrito. Le dije exactamente cómo me fue mostrado su caso y también le dije a todos, es decir, aquí ya es a todos, que los mensajeros de Dios deben estar totalmente, ¿qué dice ahí, hermanos? Unidos en sus posturas de la verdad bíblica. Es un mandamiento, hermanos. Es una orden del Señor. Que los mensajeros de Dios deben estar unidos, como dice, en sus posturas de la verdad bíblica. Y deben consultarse entre sí y no promover ninguna postura nueva hasta que primero fueran a los mensajeros y examinaran esas posturas con la Biblia. Pregunta, ¿estamos haciendo caso a eso, hermanos? Sigue diciendo. Y que si eran correctas, todos los mensajeros debían difundirla. Y que si estaban erradas, debían hacerlas a un lado. Entonces la semilla del Evangelio se sembraría en unión y crecería en fuerza, y todos los mensajeros del este y el oeste, del norte y del sur contarían la misma historia. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, de los obreros, de los grupos de sostén propio. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Los médicos misioneros, los mismos tratamientos, evitar ideologías, evitar tantas medicinas alternas, me explico, que no son inspiradas en el espíritu de profecía, y médicos misioneros unidos, predicadores unidos, los que le enseñan a los niños unidos en lo que le tienen que enseñar a los niños. Hermanos, sí se puede en el nombre de Dios. Busquémoslo, porque de eso depende el sellamiento. Amén. Y ya nos escribirá de nosotros que nosotros retrasamos una vez más. Ahora se escribirá de nosotros: bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Antes de que concluya la obra y se complete, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Te das cuenta del asunto? ¿Cuándo se va a completar la obra? El sellamiento. Antes de que concluya la obra y se complete el sellamiento de Dios, debemos recibir el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Te está diciendo? La lluvia tardía, ¿sí? Antes de que concluya la obra, ¿sí? Y ahora mira lo que dice, y esto lo dice Conflicto de los Siglos. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Es decir, ahí se acabó la gracia, ¿correcto? Y mira lo que dice: el pueblo de Dios habrá cumplido su obra, otra vez más, la obra final. Habrá recibido la lluvia tardía. Una vez más, es lo mismo que está diciendo en el artículo de la Review and Herald, porque desde ahí empieza el asunto. El refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la obra de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido ¿qué? El sello del Dios vivo. Ahora, ¿a quién se le pone en Apocalipsis el sello del Dios vivo? ¿A quién se le pone en Apocalipsis el sello del Dios vivo? A los 144,000. Entonces, ¿dónde aparecen los 144,000? Antes de la gracia, y aún terminando la gracia, porque dice allí, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá. Ya terminó la gracia. Te vuelve a decir la hermana Huay que ya están sellados allí los que recibieron la lluvia tardía. Ya se dijo: el que es justo, sea justo todavía. ¿Y qué dice allí? El número de sus súbditos está completo. ¿Y cuál es el número? 144,000. Entonces, una y otra vez, cuando uno estudia, llega a lo mismo. En otras palabras, hermanita, este es el closing word. Gracias, hermano, por poner esto. Aquí Dios quiso que su pueblo terminara en esta parte.
Otro intento fue aquí en medio, 1888. Pero él dijo, con los que se estén consagrando aquí en el mensaje del tercer ángel, venga la ley dominical, les daré ¿el qué? El descenso del Espíritu Santo. Y a partir de aquí, este es el tiempo del sellamiento de los 144,000 hasta que se termine la gracia. Fuerte pregón. Ahora, aquí pueden morir. Una cosa, hermano, es que los 144,000 no son los únicos que se salvan. No, debemos tener claro eso. Los 144,000 no son los únicos que se salvan. Son los únicos que no ven muerte. Son los que vencen a la bestia, a su imagen. ¿Sí? No ven muerte. Oh, y si viéramos por qué se ve la muerte, hermanos. ¿Quieren que le muestre una cita rápido? Porque todo esto nos lleva a pensar, y es bien fácil decir, miren hermanos, los 144,000 son literales, porque es así. Pero ¿por qué es así? Por todo lo que estamos estudiando acá. Miren cuánto ha intentado Dios y no lo ha completado. Miren cómo estamos de divididos nosotros. Esa es la verdad. Y si les mostrara una cita de cómo estaban divididos, la hermana Juaya ahí habla de qué es lo que los tenía divididos, pero ya hablamos mucho de eso. Entonces mira, ¿por qué ellos no van? ¿Por qué una persona no ve muerte? ¿Quieren saber por qué dice la hermana Juaya que una persona no ve muerte? Sí, permítanme enseñárselos. Cuando entendí esa cita le dije, oh Señor, grande es tu verdad. Soy barro en tus manos, soy simple barro en tus manos. Pero grande es tu verdad, Señor. Aquí hay una cita. Este es otro tema, ustedes lo pueden ver, este tema también está en YouTube, se llama El Imperio de la Muerte. Pero voy rápido aquí. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, era justo y muerto habla aún de ella. ¿Fue justificado por la fe y murió? Sí. Enoc fue justificado por la fe, pero fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué en el tiempo del sellamiento unos van a morir y otros no? Y los que no van a morir serán los 144,000. ¿Por qué? Aquí lo dice. Porque tuvo testimonio de haber agradado a quién. ¿Pero qué implica eso? Dice aquí, donde quiera que haya piedad genuina habrá moralidad pura. ¿Qué poco se dice de Enoc? Un hombre que caminó con Dios, un ser al cual el Señor, que dice, no permitió que cayera bajo el imperio de la muerte. Ahora, ¿pero por qué no cayó? ¿Y por qué Abel sí cayó? Si los dos son justos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aún vamos a entender esto. Hablando de Enoc, dice, ¿ustedes se acuerdan? Enoc crecía en espiritualidad a medida que se comunicaba con Dios. Esta es una diferencia. Enoc crecía ¿en qué? En espiritualidad. Y todos los días debemos hacernos un examen. Señor, aquí está tu Biblia, el Espíritu decía, aquí estoy yo. ¿He crecido en espiritualidad? ¿Ya no me enojo como antes? ¿Ya tengo más paciencia? ¿Ya le doy más tiempo a tu palabra en mi vida? ¿Ya me interesa menos lo material y más lo espiritual? Enoc crecía en espiritualidad. El Señor amaba a Enoc porque ¿qué dice, hermano? Le seguía ¿cómo? Consecuentemente. Aborrecía la iniquidad y buscaba con fervor el conocimiento celestial para cumplir a la perfección la voluntad divina. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien temía, reverenciaba y adoraba. El Señor no podía permitir que Enoc muriera como los demás hombres. Por eso los 144,000 no van a morir como los demás hombres, porque serán hombres, mujeres, niños, puede ser también,
que tengan estas mismas características, seguirle consecuentemente. Vámonos a predicar a la ciudad. Iba para predicar a la ciudad, estaba allá, predicaba, tenía una vida consecuente en Cristo, y no solamente una vida consecuente, sino crecía y crecía a diario, y cada vez anhelaba ser mejor y más mejor espiritualmente. Y Dios le dijo: un hombre así, yo no puedo permitir que caiga sobre el dominio del diablo. No puedo. Porque Dios ya veía su carácter en él. Ya Enoc había llegado a un punto en que Dios lo había probado para no probar ¿qué? Para no probar la muerte. Ahora, ¿a quién reclama el diablo con la muerte? Mira lo que dice aquí. A partir de Adán, unas pocas personas de cada generación resistieron toda astucia y se mantuvieron como nobles representantes de lo que está en el poder del hombre, hacer y ser. Grábense eso. Cristo obrando con los esfuerzos humanos, ayudando al hombre a vencer el poder ¿de quién? De Satanás. Enoc y Elías, estos son los que no vieron ¿qué? Muerte. Son los correctos representantes de lo que la raza podía hacer mediante la fe en Jesucristo, si eligiera hacerlo. ¿Podemos nosotros también entonces, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? Satanás se veía grandemente perturbado porque estos hombres nobles y santos se mantenían ¿qué? Inmaculados en medio de la corrupción moral que los rodeaba, perfeccionando caracteres justos, y fueron contados dignos de ser trasladados al cielo, como mantuvieron inquebrantable su poder moral en noble rectitud, venciendo las tentaciones de Satanás. Este no pudo colocarlos bajo el dominio de la muerte. ¿Por qué no van a haber muerte? A ver, ¿por qué no van a haber muerte los 144,000? Es muy sencillo. Porque el diablo no los va a poder reclamar. El diablo reclama a todo aquel que se mantiene en el pecado, practicando el pecado. El diablo dice: este es mío y merece morir. Pero a estos dos hombres, Enoc y Elías, el diablo decía: ¿y cómo lo puedo hacer caer? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo? Y no veía. Y Dios dijo: no, ellos mantienen una vida pura, un carácter inmaculado. Tú ya no los puedes vencer, son míos, y no voy a permitir que tú los pongas bajo el dominio de la muerte cuando su vida no se lo merece. Amén, hermanos. Qué glorioso es el mensaje. Este es el mensaje netamente adventista. Este mensaje es el que Dios nos manda a proclamar al mundo. Y del mismo poder que ellos hicieron, está a nuestra disposición. Por eso la sierva del Señor dijo: hagamos todo lo posible por estar entre los 144,000. Y allí está escrito que todos los hombres lo pueden hacer y lo pueden ser. El diablo reclama a los que transgreden la ley de Dios. Y este es mío. Ejemplo, Moisés. Miren. Aquí está Moisés. Moisés, prisionero de Satanás. ¿Se acuerdan la historia? Por el tiempo no lo voy a decir, pero ustedes saben la historia. Pero mira lo que dice aquí. Mira lo que hubiera sido de Moisés. Mira lo que está escrito. Historia de la redención, 177. Mira lo que dice. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito a lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de muchas transgresiones, dice así. ¿De cuánto, hermano, dijo? ¿Y cuánto es esa? Una. Entonces los 144,000 no tendrán ninguna. Porque si tuvieran una, caerían bajo el dominio de Satanás, bajo la muerte. Mira lo que está escrito. Por causa de esa transgresión, cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podía haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué los 144,000 no van a haber muerte? Bueno, en su momento, porque la Biblia dice todos pecaron.
En su momento habrán seguido al Cordero y lo siguieron, y lo siguieron, y lo siguieron, y siguieron, y continuaron con él, hasta que obtuvieron la victoria de Cristo en sus vidas. Cristo vivió, y como Enoc y Elías, hermanos, el diablo ya sí los podrá tentar, pero no los podrá vencer. Y Dios dirá: estos son los que necesito. Vengan, andarán conmigo en todos los mundos. Los llevaré como trofeos. Amén. Caminarán conmigo. Son los únicos que se meterán al templo. Son dignos de lo que ellos lucharon. Son dignos de lo que ellos creyeron. Hermano, cuando entendí esas citas, le dije: Señor, ayúdame con tu gracia a vivir ese mensaje y llevarlo al mundo. Porque en la organización se enseña que peca, perdón, peca, perdón, peca, perdón, peca, perdón, peca, perdón. Y por eso ellos dicen: no, son simbólicos. ¿Se da cuenta? Por eso, porque allí entre peca y síguele, peca y dale, ahí entra una gran multitud. Ahí entran todos. Y muchos adventistas dicen así. Ahorita le contesto su pregunta, hermano. Yo con que esté dentro, aunque no estoy en los 144,000, estoy con la gran multitud. ¿Sabe qué está diciendo? En su mente está pensando raro. Porque solo al final serán sellados, los últimos en ser sellados, no será una gran multitud. Ya leímos que son los 144,000. La gran multitud sale de la tumba, de aquellos que murieron desde Adán. Pero los últimos en ser sellados son poquitos. Son 144,000. No son los únicos que se salvan, pero son los últimos sellados. ¿Por qué? Porque al final de la gran controversia, cuando todos los poderes de la tierra, los gobiernos de la tierra, los reinos, las iglesias de la tierra se unieron contra ellos para que aquí dejaran de guardar los 10 mandamientos, y el mismo diablo con sus milagros se unió con toda esa unión perversa que ya se está formando para hacerlos pecar, no pudieron. Por lo tanto, como no pudieron esa unión perversa de hacerlos pecar, el diablo no tiene derecho de reclamarlos. El diablo solo dice: este merece morir porque yo lo hice pecar. Bueno, eso aplica a nosotros, los 144,000. Feliz viaje. Y no piensen que yo estoy diciendo que somos aquí, estoy diciendo que este es el mensaje para nosotros. ¿Me explico? Porque cada uno decide, hermanos. Cada uno aquí decide hoy. El mensaje adventista no es algo que vengo, lo predico o me siento y sigo igual. Tenemos la libertad de hacerlo. Pero habrá algunos que quieran decir: Señor, en esta tarde, en esta noche, he comprendido, he entendido que por tu justicia puedo vencer. Y no solamente vencer, Señor, he entendido que puedo crecer en tu justicia. Y no solamente crecer, he entendido que aún tú me has prometido, porque no es la excepción Elías y Enoc. He entendido que de mí depende, es decir, de mi decisión de caminar, de seguir, abriendo mi corazón a todo el poder que está concedido a mí, de poder llegar al estado de Enoc y de Elías, que puedo llegar al punto de que el diablo no me reclame, porque aunque tentado, he salido victorioso. Y cuando tú veas tu carácter en mí, tú no me vas a permitir que el diablo me meta en la tumba. Tú vas a decir: ven, desde que te di la vida, nunca verás muerte. Gloria a Dios, hermanos. ¿No nos sentimos alegres esta noche, hermanos? Los 144,000 que no ven muerte, ¿se lograron completar después del chasco? No se lograron completar.
Ahora, será una gran multitud que nadie puede contar que haya logrado lo que Enoc y Elías. Preguntémonos. O sea, veamos la realidad ahora. Vamos a ver cómo inició la iglesia temprana. Dice, y el número de los discípulos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba. ¿Cuántos discípulos empezaron? En el aposento alto, ¿cuántos recibieron la lluvia temprana? La lluvia temprana. ¿No? ¿Recibieron 5,000? ¿Fueron 3,000 los que recibieron al principio, en el aposento alto? No, ¿cuántos? Exactamente, 120. 120. Fueron poquitos. Ahora, esos poquitos es porque habían permanecido fieles a la verdad presente. La hermana White dice así, y lo compara con el mensaje de los 3 ángeles. Ella dice lo siguiente: los que no recibieron el mensaje de Juan, no recibieron las enseñanzas de Cristo y no fueron beneficiados con el descenso del Espíritu Santo. En otras palabras, eran poquitos los que estaban en la verdad presente. No era una gran multitud. A una gran multitud sí se le predicó, pero eran bien poquitos, eran 120. Ahora, ¿fueron todos los que fueron llenos del Espíritu Santo? No, allí empezó el asunto. Primero, eran muy pocos, no eran muchos. ¿Sí? Ahora, dice, y el número de los discípulos que hacía se multiplicaba. ¿Quién les predicó a ellos? Los primeros que recibieron la lluvia temprana. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ustedes saben que se convirtieron 5,000, luego 3,000 y luego otros 5,000. Así empezó todo. Por eso se compara con lo que viene en el futuro. Hermanos, ¿cuántos realmente están predicando la verdad presente? Así como Dios quiere que se predique. Son poquitos. No es una gran multitud. Son poquitos. Cuando vemos esto, de que a quienes no se les permitió ver la muerte, mire lo que voy a leer algunas citas. Y yo creo que debemos estudiar más a profundidad eso, porque hay una cosa: la verdad no es separada, sino es complementaria. ¿Me explico? Todos los escritos de la hermana White son complementarios, no son separados. Dice aquí, les he dicho, y por el tiempo voy a ir rápido con varias citas, que de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serían al fin salvos. Y el fuerte pregón es que se van a añadir a la verdad presente. Y esto a mí me hizo cambiar, porque yo tenía, como yo venía de la organización, yo tenía el otro punto de vista. O sea que cambiamos. ¿Verdad? Y esto a mí me hizo pensar mucho. Y ya después me puse a estudiar la verdad presente y me puse a estudiar este punto que estamos estudiando. Digo, con razón, un pequeño número. Porque ese pequeño número, o sea, dice al final, es un pequeño número. No está diciendo que no va a haber más salvos de todas las edades, sino al final. Acá dice, se dará la orden. El que aquí habla del cierre del tiempo de gracia. Ya lo dice, el tiempo de gracia casi ha terminado. El santo, que sea santo todavía, etcétera. ¿Qué dice? Unos pocos. Sí, solo unos pocos. ¿De entre quién? El gran número de habitantes de la tierra serán salvos para vida eterna. O sea, aquí nos está ubicando específicamente ya cuando se da el decreto del cierre de la gracia. Ahí nos dice que es una gran multitud los que al final serán salvos. Ahora, ¿cómo pues se entiende que miles se convertirán? Bueno, así como en la iglesia primitiva, que miles se iban convirtiendo. ¿Sí? Empezarán unos pocos, como se mencionó, que ahorita realmente entienden la doctrina de la victoria sobre el pecado y vivir una vida consecuente y de lograr, porque dice que es para todos, pero pocos lo intentan. Y cuando se termine el tiempo de gracia, dice, unos pocos. No dice una gran multitud. Dice, sí, y vuelve a decirlo, unos pocos. Ahora sí, ¿a quién menciona aquí como grande?
número a los que no se salvaron. Un gran número de habitantes de la tierra, pocos de esos gran números serán para vida eterna. Bueno, ahí está esa cita ahorita. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Pues esa es mi base. Se repite. ¿Por qué? Porque dice, y se añadían a la iglesia los que iban a ser salvos. Y se añadían. Ahora dice acá, vuelvo a la cita. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la fusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Aquí está cómo va a ser. Entonces, lo único que tengo que hacer, así como dice que se formará la imagen de la bestia al principio, ¿cómo se formó la bestia? Así, va a caer la lluvia tardía, vete cómo cayó la lluvia temprana. Y aquí está, esto es lo que andaba buscando. Eran como 120 en número. Y se añadieron aquel día como 3,000. Y el Señor añadía a la iglesia. Así va a ser. 3,000 personas recibieron el mensaje. Cada día se añadían creyentes. Y el número de los varones era como 5,000. O sea, y eso cae donde dice la hermana White. Se convertirán miles. Sí, pueden ser 2,000, 3,000. Y 5,000. Y 10,000. Y 20,000. Y 30,000. Al final dice que cuando termine el último en ser sellado, el ángel sube y dice, están sellados y ¿qué más? Y no dice que nada más están sellados. Dice, y están numerados. Y están sellados y numerados los santos. Y aumentaban en número, ¿verdad? Ahora, al final del tiempo, si hay una cantidad definida, algo así sucederá. Y aquí está la cita. Miles se convertirán por causa de su testimonio. Ahora, de esos miles, ¿verdad? Unos serán, ¿qué? Mártires. Y otros pasarán sin ver la muerte. Más de 1,000 personas se convertirán en un solo día. Más de 1,000 personas. Pero no dice millones. Al concluir esta narración, quisiera decir que estamos viviendo en un tiempo por demás solemne. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Cuando nosotros leemos el primero escrito, por eso tenemos que estudiarlo. Necesitamos sentarnos a estudiar. A mí siempre me gusta invitar a los hermanos, vamos a sentarnos a estudiar. Porque la hermana White dice así, ¿quiénes son los que se van a reunir con Cristo en la nube? ¿Quién más? Y otro más. Exactamente. Ahí está. Está. Los que nunca vieron muerte, 144,000. La gran multitud de resucitados y los de la resurrección especial. Si usted lee primeros escritos, esos son los que se reúnen y hacen una sola compañía. No hay más. No hay más. Ahora, esos son. No, yo no veo allí otro más. Esos son los grupos que se van para arriba con Cristo. Al cielo dice que se van 3 compañías. Los que resucitaron de todas las edades, y la hermana White dice que esa es gran multitud. Lo dicen desde todas las gentes. Ahorita por aquí presento la cita. Se van los que murieron en el mensaje del tercer ángel y son resucitados en la 7ª plaga, y los 144,000 vivos. No hay más. Entonces tenemos que nosotros reestudiar las citas de la hermana White, porque la verdad no es contradictoria, sino es complementaria. Ahora, permítame leer esta cita de acá. Dice aquí, se dirigió mi atención al pasado, al antiguo Israel. Y aquí habla de cantidad. Solo 2 de los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto entraron en la tierra de Canaán. Ahí dice, los cuerpos de los muertos de los demás quedaron regados por el desierto debido a sus transgresiones. Ahora, ¿qué dice allí? El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, etc. Por el tiempo vamos a avanzar. Luego el otro párrafo.
Ante el pueblo de Dios se alza ahora una bendición o una maldición. Una bendición si salen del mundo y se mantienen separados, caminando en la senda de la humilde obediencia. Y una maldición si se unen con los idólatras que pisotean los exaltados derechos del cielo. Los pecados e iniquidades del rebelde Israel están registrados. Y el cuadro se presenta a nosotros como una advertencia. Está hablando de dos. Si imitamos su ejemplo de transgresión y nos separamos de Dios, ¿qué dice allí? Caeremos ciertamente como ellos. Aquí dice, se me mostró el hecho alarmante, y luego menciona que una pequeña porción, y luego la compara a dos. O sea, aquí no está diciendo, y esto es porque, repito, y lo hago, o sea, siendo sincero, ¿no? Porque debemos ser sinceros, lo hago porque yo creía que sí, es que a mí me habían dicho. ¿Sabe cómo me habían dicho? Me habían dicho que los 144,000 se formaban, y luego eran el ejército que salían a predicar a todos, y entonces se salvaba una gran multitud de vivos. Pero cuando estudio el espíritu de profecía, me quedo en shock con estas citas, que son varias citas, y la hermana White dice que bajo la boca de 2 o 3 testigos se establece un testimonio, un asunto. Y hemos ahorita leído cerca de 3 o 4 citas donde la insistencia es, son pocos, y esta es la que más me ha hecho pensar, porque dice aquí, si fueron solo 2 de los adultos en el antiguo Israel, dice el Israel moderno, y ya el Israel moderno nos dice acá, se presenta otra cita, otro asunto doctrinal. ¿En base a qué serán juzgados los 144,000 y en base a qué serán juzgados la otra multitud si así fuera? Es la misma regla, es el mismo estándar. O sea, Dios no se puede llevar al final del tiempo a alguien que no haya vivido la vida de los 144,000, digamos. ¿Me explico? O sea, es el mismo estándar. Ahora, quiero leer esta otra cita. Aquí está. Los ministros y los hermanos no están preparados para el tiempo en el que viven. Y casi todos los que profesan creer en la verdad presente no están en condiciones de comprender la obra de preparación para este tiempo. En su condición actual de ambición mundana, su falta de creación a Dios y a su entrega a la complacencia de sí mismos, ¿qué dice ahí, hermanos? Están totalmente incapacitados para recibir la lluvia tardía. Y de hecho, mire, así como leyó el texto, es el que nos leían en la organización. No estoy hablando que está mal leer el texto. A nosotros nos decían, y oí, pero acá dice y vi. Y eso se lo enseñan a todos los estudiantes de teología. Oí, y luego dicen, y vi. A ver, ¿qué oyó? El número de 144,000. ¿Y qué vio? Una gran multitud. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de esa interpretación? Yo estoy bien, entonces, eso dice la Sí. organización. Dicen, aunque yo no entre a los 140. Ajá. O sea, piensan que la muchedumbre es una vida de trivialidad. Exactamente. Ajá. Bueno, hermanos, ya tengo que ir avanzando porque se ha ido el tiempo, ¿verdad? Pero aquí hay otra cosa que quería mostrarles rápido también, porque yo sé que ya este tema no lo vamos a tocar después. Lo de Elías, dice la sierva del Señor, y muchos han agarrado eso para decir, miren, ya no numeremos, porque si dicen ustedes 144,000, estamos numerando. Y hay una cita que muchos usan para eso, permítame. Algunos dicen, es que no debemos numerar, porque usan una cita del Espíritu de Profecía que así lo dice aparentemente. Elías hizo su propio número, solo yo he quedado, pero Dios tenía un número. ¿Ese número era literal o simbólico? Literal. Ajá. Entonces miren lo que dice la sierva del Señor. Bueno, ahí está lo que dice Elías, yo solo he quedado, el Espíritu de Profecía dice, para mí 7,000 hombres. Aún en este tiempo ha quedado un remanente. Literal el remanente, y son 7,000. Elías había pensado que él era el único, pero Dios tenía otro número, pero Dios tiene un número. Ajá. Ahora, nosotros vamos a dar el mensaje de ¿qué? De Elías. Somos el tercer Elías, todos los del tercer ángel, ¿verdad? Entonces, puede haber allí una comparación abierta al estudio, me explico. Entonces dice aquí, Eliseo
Eliseo era de la familia de los 7,000. Aquí está, a la cita. Nadie intente censar a Israel hoy. Y muchos usan esta cita para decir, no pongamos 144,000. Dice, nadie intente censar a Israel hoy, sino que cada uno tenga un corazón de carne lleno de tierna simpatía, que como el corazón de Cristo procure la salvación de un mundo perdido. Entonces, muchos usan esta cita para decir, ya ven, no podemos censar y decir que son 144,000. Pero en un estudio cuidadoso, ahí se está refiriendo a Elías. Elías puso su propio número, pero Dios ya tenía su número. Ajá. Entonces, sí, con esto se requiere un poco más de estudio, ¿verdad? Y le digo sinceramente, mi experiencia con esto es de que yo cambié de posición cuando vi todas estas citas y hice un estudio muy cuidadoso, porque todos debemos hacer un estudio personal, un estudio muy cuidadoso, y me puse a buscar la gran multitud en los escritos de Elena de White, y me puse a buscar los 144,000. Y llegué a esa conclusión cuando los únicos que se van al cielo, esos son los únicos que se van al cielo. Pero bueno, el tema queda abierto, ¿verdad? Pero eso a mí me hizo, número uno, eso hace que las personas se entreguen más a Dios. Es la verdad. Eso hace que uno desee realmente un cambio, de ser parte de algo que está allí. Uno lo hace pensar en que es posible vivir la vida de Enoc, es posible vivir la vida de Elías. Sí, y entiendo que aquí la preocupación está más que todo en esa gran multitud, ¿no? Pero yo creo que estamos de acuerdo en los 144,000. Ahora el asunto será que si hará otra vida que Dios apruebe, aparte de la vida de Enoc, al final del tiempo. Es un solo estándar, la ley de Dios. Bueno, hermanos, sé que el tiempo ha avanzado, miren, y se va el tiempo rápido, ¿verdad? Pero le dejo el micrófono aquí a los hermanos, ¿verdad? No sé, yo creo que vamos a cantar con un himno, terminar con un himno, etcétera. Y bueno, Dios les bendiga, hermanos.